Bueno, a continuación, la tercera ponencia de hoy, titulada Transiciones ecosociales, algo mucho más difícil de lo que percibimos. La propuesta del ecosocialismo descalzo, impartida por Jorge Rietzmann. Primero tengo que decir que Jorge Rietzmann ha dejado unos materiales que son 8 documentos y están colgados en la página web de la Fundación en el apartado del curso por si quieren profundizar en lo que él nos va a contar. Jorge Rietzmann es poeta, traductor, ensayista, matemático, filósofo, ecologista y doctor en ciencias políticas. Como autor de una extensa obra poética, está vinculado al grupo de poetas de la poesía de la conciencia y de la generación de los 80 o posnovísimos. Es profesor titular de Filosofía Política y Moral en la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas. Es miembro de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, de Ecologistas en Acción, del Proyecto Gran Simio, de Científicos por el Medio Ambiente y de Greenpeace España, entre otras organizaciones. Gracias, Jorge. Tiene la palabra Jorge Rietzmann. Muchas gracias a la Fundación César Manrique por posibilitar estas jornadas, ¿no?, con este intercambio pues que yo creo que está siendo tan fecundo, tan enriquecedor para todas y todos. Yo, desde luego, pues estoy aprendiendo desde ayer, recibiendo nuevas ideas, propuestas estimulantes, líneas de análisis y, en fin, ojalá que pueda también aportar algo pues en este intercambio. Bueno, no habría necesidad de matizar la demasiado generosa presentación de Idoia. En algunas de estas organizaciones donde me sitúa, pues yo creo que en cierto momento me adoptaron un poco como mascota, ¿no? La Sociedad Española de Agricultura Ecológica, por ejemplo, pues fue ese el caso, ¿no? En cambio, bueno, en otros contextos pues sí que he podido aportar más seguramente, ¿no? En Ecologistas en Acción, por ejemplo. Bueno, llevamos ya 2 días, ¿no? También la tarde de hoy, trazando dimensiones, ¿no?, del complicadísimo panorama que tenemos por delante, hablando de transformaciones verdes, de transiciones ecosociales, de vías de salida de algo que a ratos pues parece más bien un callejón sin salida, ¿no?, que otra cosa. Y yo lo que voy a hacer, aunque no sea seguramente el plato más agradable del menú, es intentar llamar la atención sobre algunas cuestiones bastante básicas, a las que, sin embargo, me parece que no prestamos suficiente atención, desde luego no como sociedad, pero muchas veces tampoco en los círculos de gente pues, que estamos más preocupados, intentamos hacer algo dentro de esa situación tan complicada, ¿no? Y quizá para empezar por alguna parte, ¿no? Hoy tenemos... ¿no? Si hablamos de transiciones ecosociales, pues tenemos hasta un ministerio del ramo, ¿no?, en manos de Teresa Rivera, que por otra parte, pues seguramente entre la gente que podría encabezar algo así, pues es de la más indicada o de las más indicadas, ¿no? Desde junio de 2018 hay un ministerio para la transición ecológica en el Gobierno de España. Podría uno pensar, vaya, pues la situación está entonces bien encauzada. Después de tanto tiempo están escuchando todas estas advertencias y haciendo un poco de caso de estas líneas de análisis. Yo creo que, por desgracia, pues estamos bastante lejos de poder decir algo así, ¿no? Y quizá conviene examinar primero lo que serían las dificultades para una transición energética, que sería la base para una transición socioeconómica a la sustentabilidad. Y eso
se puede hacer bien, además, en Canarias, a partir de un caso que seguramente muchas y muchos de vosotros conocéis bien, porque tenemos cerca, entre este archipiélago de Islas Afortunadas, pues también la isla del Hierro, de la cual oímos en muchas ocasiones que está ya de camino o que ya incluso es 100% renovable, ¿no? El hierro 100% renovable. Endesa tiene una sección de su web que se llama así, ¿no? El hierro 100% renovable. Bueno, vamos entonces a hablar un poco de energía. Todos los procesos, prácticamente todos los procesos en la naturaleza los podríamos considerar, ¿no?, bajo la óptica de la energía, y también en el caso de los sistemas humanos, ¿no? También la ecología humana, que forma parte de la ecología más amplia, podemos pensarla en términos de energía. Eso no lo hace, desde luego, la teoría económica estándar, ¿no?, que alienta pues toda clase de ilusiones sobre la manera, pues, en fin, sin cuerpos y sin materiales con la que se supone que funcionan los procesos económicos, pero eso está pues muy mal enfocado, ¿no? Si preguntamos por la base energética del capitalismo industrial o por la base energética de las Islas Canarias, pues la respuesta es muy obvia: combustibles fósiles, ¿no? Por eso solemos añadir a capitalismo el adjetivo fosilista dentro de estos círculos, ¿no? Sin embargo, a la sociedad en la que estamos se le escapa casi siempre el carácter profundamente fosilista de las sociedades en las que estamos, ¿no? Solo durante el siglo XX la humanidad ha consumido unas 10 veces la energía usada durante el milenio anterior y más que la usada en toda la historia humana anterior. Y eso esencialmente son combustibles fósiles: petróleo, carbón y gas natural, ¿no? Y hay un gráfico, voy a enseñaros, perdón, me permito tutearos, solo tres o cuatro gráficos. Hay uno bastante impresionante, si lo sabemos interpretar, que es el siguiente, ¿no?, que capta algo, ¿no?, de la excepcionalidad. A ver, esto se supone que tendría que... Las emisiones globales de dióxido de carbono, el principal de los gases de efecto de invernadero, que hemos ido acumulando a lo largo de la era industrial. Eso arranca a mediados del siglo XVIII, 1750. Claro, es un gráfico que tiene una forma parecida a esas curvas pues, de comportamiento exponencial, de crecimiento exponencial, que vinculamos, ha salido en alguna de las conferencias anteriores, ¿no?, por ejemplo, en la primera de esta tarde, con esa fase de la gran aceleración en la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos de siglo XXI. Bueno, pues una curva exponencial vemos también aquí, que desde luego se nos dispara, ¿no?, a partir de mediados del siglo XX. Pero lo que es aquí muy impresionante es la división en periodos. O sea, en lo que quiero que nos fijemos es en cómo estos comportamientos de tipo exponencial nos conducen a mundos que realmente donde no entendemos lo que está pasando, ¿no? Y eso yo creo que se ve si pensamos en esos 4 periodos que aparecen en el gráfico, las líneas horizontales. Cada uno de ellos corresponde a unos 400.000 millones de toneladas de dióxido de carbono que se han liberado a la atmósfera, y cada vez se acelera más, ¿no?, como esa cuarta parte de lo que llevamos hasta ahora. O sea, nos hacen falta 217 años, de 1751 a 1967, para la primera cuarta parte, solo 23 años del 68 al 90, solo 16 años del 91 a 2006 y solo de 2007 a 2018, 11 años, a pesar de la crisis económica, financiera y luego económica general devastadora que hemos padecido a partir de 2007-2008, ¿no? Se puede decir, viéndolo desde el final, que solo desde esa crisis de 2007-2008 hasta hoy hemos emitido, o sea, es inconcebible realmente, ¿no?, tanto como en los 2 primeros siglos, más de 2 primeros siglos de era industrial, solo en estos últimos 11 años, ¿no? Y
Y si yo, por ejemplo, pienso pues, en mi propia vida, desde mi nacimiento en 1962, desde los años 60 hasta ahora, más de las 3/4 partes. O sea, alguien que ahora tiene, yo tengo 57, alguien que tenga 57, 60 años, ha vivido emitiendo las 3/4 partes de ese principal de los gases de efecto de invernadero que hoy nos está llevando hacia esa catástrofe climática que se ha desmenuzado en alguna de las exposiciones anteriores. No nos damos cuenta realmente de lo que son los crecimientos exponenciales en esa fase de la gran aceleración. En términos generacionales, en este país nuestro, la sociedad del petróleo, que es básicamente esa sociedad de la gran aceleración, es apenas la de la generación de mis padres y la mía. O sea, son 2 generaciones, ¿no? Si pensamos en países de industrialización más antigua, pues estaremos hablando de 3 generaciones, de 4, a lo más de 6 generaciones. Y tenemos ese asunto enorme, ¿no? de cómo esa burbuja de hidrocarburos fósiles en 5 o 6 generaciones, o de solo 2 generaciones o 3, ¿no? En un país como el nuestro, para disfrutar, entre comillas, ¿no? de este modo de vida que nos parece tan irrenunciable, estamos devastando la biosfera entera. O sea, es algo de una magnitud que nos cuesta asimilar, ¿no? Como tampoco nos damos bien cuenta, es algo que igualmente pues, nos puede hacer reflexionar, cómo, por ejemplo, nuestros cuerpos están hoy construidos, materialmente construidos, con el nitrógeno, ¿no? las proteínas, el nitrógeno de las proteínas de nuestros cuerpos está construido a partir de combustibles fósiles también. En sociedades como la nuestra, hasta el 80% del nitrógeno presente en nuestros cuerpos procede vía uso de grandes cantidades de gas natural a través del proceso de Haber-Bosch de los fertilizantes de síntesis, ¿no? que permite, ¿no? fue uno de los elementos también de esa gran aceleración, pues fue ese avance químico que permitió incrementar la nutrición de los cultivos. Eso acabamos estando construidos materialmente a partir de esos combustibles fósiles, ¿no? La generación de mis abuelos estaba construida con luz solar, ya la de mis padres en buena medida y la mía totalmente estamos construidos en ese enorme porcentaje con hidrocarburos fósiles, ¿no? Casi podríamos decir que si nos palpáramos así las carnes adecuadamente, pues nos mancharíamos de petróleo y de gas natural, ¿no? Hay una correlación extremadamente fuerte entre energía y crecimiento económico, sobre todo a largo plazo y a escala mundial. Y entonces, si nos preguntamos por transiciones ecosociales hacia la sustentabilidad y razonamos en términos de transiciones energéticas como corazón de esas transiciones más amplias, que tendrían desde luego muchas más dimensiones, pues debemos interrogarnos, ¿no? sobre cómo estamos y qué puede pasar. Y ahí nos puede servir como una especie de mini estudio de caso la isla del Hierro, ¿no? Donde, como decíamos, pues tenemos una suerte de experimento que se considera como el camino por el cual avanzamos, ¿no? hacia la transición renovable, ¿no? Titulares de prensa de estos últimos años. Bueno, ya sabéis seguramente, ¿no? que fue en el verano de 2014 cuando entró a funcionar la central hidroeólica de Gorona del Viento en el Hierro, ¿no? Y entonces hemos tenido, desde entonces hasta hoy, titulares de prensa del tipo «El hierro prescinde del petróleo», «Un paraíso sostenible», «En apenas 4 años la pequeña isla canaria del Hierro ha logrado ser prácticamente autosuficiente en materia de energía». Esos son fragmentos de prensa de estos últimos años y son pura fantasía, pura fantasía. O sea, estamos desencaminando gravemente nuestros esfuerzos y situándonos mal, ¿no? en el dónde estamos si nos creemos esa propaganda, ¿no? Bien, junio de 2014 se inaugura la central hidroeólica de Gorona del Viento. El Hierro no es una isla muy grande, tiene 10.000 habitantes y ahora se está efectivamente abasteciendo de electricidad parcialmente con esa central hidroeólica
que es una buena idea como tal. Ha tardado demasiado en materializarse y no consigue, desde luego, hacer autosuficiente energéticamente a la isla del Hierro, pero como tal pues es una experiencia de mucho interés, ¿no? Unos pocos aerogeneradores, me parece que son los 5 que se ven en esa foto, con 2 depósitos de agua a diferente altura, que permiten, que no están bien dimensionados, técnicamente pues se podría, nos dicen los ingenieros, haber hecho esto mejor, ¿no? Porque son depósitos en realidad demasiado pequeños, no permiten. O sea, la idea con esos 2 depósitos es que nosotros podemos resolver pues, uno de los cuellos de botella mayores de las fuentes renovables de energía, que es la intermitencia. Necesitamos pensar en formas de superar esa intermitencia, y una bastante sencilla es decir, bueno, pues mientras tenemos suficiente viento, empleamos una parte de esa potencia eléctrica para bombear agua al depósito superior. Si luego tenemos un día sin viento en el Hierro, desembalsamos el agua del depósito superior al inferior a través de una turbina, y con eso generamos energía eléctrica, recuperamos una parte de la energía que habíamos almacenado de esa forma, ¿no? Hay otros esquemas posibles. No está muy bien dimensionada, ya digo, porque solo permite 2 días o 2 días y pico de autonomía energética, y haría falta un poco más para que la intermitencia del régimen de los vientos se compensara más, ¿no? Pero en cualquier caso, esos 5 aerogeneradores, los 2 depósitos del agua a diferente altura, ¿no? El esquema está también ahí en esta otra fotografía donde se ve bien, pues son un dispositivo que está muy bien, ¿no? Pero está muy lejos de responder a esa idea de el hierro autosuficiente energéticamente, o el hierro, o la idea del 100% renovables que tenemos, ¿no? Afirmaciones como, y de nuevo cito textualmente de la prensa, con la central hidroeólica se habrá conseguido el objetivo de ser 100% renovable, o con la central hidroeólica conseguiremos el autoabastecimiento energético de la isla, son pura propaganda y están fuera de lugar. Lo que ha conseguido el hierro, y no es poco, es importante, es prescindir de una parte pequeña del petróleo con el que la isla está funcionando actualmente. Pero si uno echa cuentas pensando no solo en la energía eléctrica, que es una pequeña parte de la energía que está usando el hierro, igual que las otras islas en Canarias, o la península, o el mundo entero, o sea, en el caso del total de las Islas Canarias ahora, el 98,5% de la energía primaria con la que funciona todo es petróleo, básicamente petróleo. En el caso del hierro, no voy a meterme ahí en el detalle de las cuentas, digamos, pero echando esas cuentas en su conjunto, no solamente en la generación de energía eléctrica, antes de que funcionase, no había prácticamente generación con renovables en el hierro, muy poquito, vamos, un 0, algo por ciento antes de que se pusiera en funcionamiento Corona del Viento, y en ese momento, hasta 2014, el 23% de básicamente 15.150 toneladas de equivalente de petróleo, sobre todo petróleo, el 23% se destinaba a la generación eléctrica con grupos diésel, igual que se hace, tenemos centrales térmicas en otras, térmicas con diésel o con fuel en otras islas canarias, ¿no? Solo el 23% iba a la generación eléctrica. El resto es, sobre todo, la enorme cantidad de energía para la movilidad terrestre, aérea y marítima en islas como estas. La movilidad se lleva más de 2/3 partes de la energía total que se está usando ahora en las islas, ¿no? Claro, por otro lado, hay límites técnicos también en ese dispositivo concreto que llevaron a ingenieros que lo analizaron cuando estaba todavía en construcción a predecir que eso funcionaría seguramente, en el mejor de los casos, conseguiría abastecer el 55% de la electricidad usada en la isla. Y de momento parece que han tenido razón. Si va uno viendo lo que ha sido la generación en las 4 temporadas ya que está funcionando Corona del Viento, pues por ahí empezaron, claro,
hasta que se optimiza un sistema así, pues tiene su curva de aprendizaje. Empezaron con un 34 o 35% de la energía eléctrica en la primera temporada y ahora, según las cifras oficiales del Cabildo, pues se está en ese 56 y algo por ciento, alrededor del 55% de la energía eléctrica de la isla. El resto sigue siendo generación con diésel y lo no eléctrico sigue suponiendo el 77% del consumo energético total. Si uno junta todo eso, ¿qué resulta? Pues que esa central hidroeólica que se publicita como si fuera la independencia energética y tal, está aportando entre el 12 y el 13% de la energía que usa el hierro. El resto, el 87%, o sea, casi las 9 décimas partes, sigue siendo petróleo esencialmente, combustibles fósiles. ¿Y eso por qué nos importa? Pues porque nos hace ver en un caso concreto, en un estudio de caso, que ya digo, es como de lo más avanzado que tenemos en toda la península también, ¿no? a escala de país, y no solo, o sea que se puede enseñar, está por ahí en un montón de contextos internacionales también, lo podemos enseñar fuera. Eso es valioso, pero modestísimo en si lo que tenemos en la cabeza es algo así como sustituir la energía, la sobreabundancia energética irrepetible que nos han proporcionado en el pasado los combustibles fósiles con fuentes renovables de energía. Eso no es posible, no va a ser posible. Le podemos dar las vueltas que le demos, pero no va a ser posible, ¿no? Lo que muestra Gorona del Viento es, y así como nos pueden valer como conclusiones provisionales para ir avanzando en esta reflexión, es que las dificultades para la transición energética hacia la sustentabilidad son enormes en un entorno económico y político hostil como es el nuestro. Por eso también Gorona del Viento es un proyecto que ha tardado más de 30 años en realizarse cuando hubiera tenido que estar ahí mucho antes. En segundo lugar, que sin reducir drásticamente la movilidad motorizada, y drásticamente quiere decir casi toda la movilidad motorizada, no hay manera de que encajen las piezas del rompecabezas de la transición energética. El grueso del consumo energético no eléctrico mueve los motores de nuestros insostenibles sistemas de transporte. Y en tercer lugar, que las energías renovables no pueden proporcionar el sobreconsumo energético que hoy nos parece normal. Sí que podrían abastecer a una sociedad que hubiese aprendido lo que significa suficiencia y eficiencia en el consumo energético, ¿no? Simplemente también el caso de Gorona del Hierro nos muestra, o sea, si lo viéramos al revés, no desde el 87% sigue siendo petróleo, sino al revés, nos diría, bueno, tenemos una cantidad apreciable de electricidad que sí que está generando la central hidroeólica. Si pudiéramos funcionar con una décima parte más o menos, ¿no?, de la energía que está usando ahora la isla, esto valdría. Y ahí habría también una curva de aprendizaje. En lugar de la décima parte, pues a lo mejor llegaríamos a la 20ª, o a lo mejor, por ejemplo, la estimación que da uno de los mayores expertos en energía con los que contamos en este país, Antonio Turiel, ¿no?, es que, considerando todo, y no ya en un caso así, pues de en fin, un experimento como el de Gorona del Viento, sino intentando integrar lo que sabemos sobre el funcionamiento de los sistemas energéticos y las transiciones, Turiel, por ejemplo, estima que se podría conseguir, ¿no?, si fuéramos unos héroes de la política, capaces de meter en cintura pues, a fuerzas que nos parecen indomeñables y demás, podríamos conseguir entre un 30 y un 40% de la sobreabundancia energética que hoy están proporcionando los combustibles fósiles. O sea, no solo un 10%, sino algo más. Pero, desde luego, es una ilusión completa el pensar que vamos a poder seguir, lo que aparecía antes también, era José Luis, ¿no?, quien lo decía, que vamos a poder seguir viviendo en la forma como estamos viviendo ahora. O sea, eso es, en fin, nos contamos esos cuentos a nosotros mismos, pero están completamente fuera de la realidad. Y por eso, y este es el asunto grande que a mí me gustaría traer, mi pequeña y más bien deprimente contribución, ¿no?, a estas jornadas, el asunto principal en cuanto pensamos en transiciones ecológicas o transiciones energéticas es que lo primero de todo sería hacer menos, usar menos energía, ¿no?, consumir menos, usar menos energía, producir y consumir con menos uso de materiales. Y eso significa aceptar alguna clase de empobrecimiento voluntario. Lo podemos llamar
de maneras pues, mucho más atractivas, pero yo quiero hoy precisamente no llamarlo de ninguna manera atractiva. Significa aceptar alguna clase de empobrecimiento voluntario. Luego lo desarrollo un poquito más. Y esa es una cuestión peliaguda, ¿no? Para mostrar un poco, nada, con un par de estudios recientes también, pues otras dimensiones de ese problema contra el que estamos topando, ¿no? Un estudio reciente en Gran Bretaña sobre el coche eléctrico. En una sociedad cochecéntrica como es la nuestra, ¿no? Tenemos el coche eléctrico como gran fetiche de la transición ecológica, ¿no? Se nos está dando a entender constantemente en la cultura dominante que si conseguimos reemplazar los motores de combustión por motores eléctricos, lo principal estará ya resuelto. Y sin embargo, la realidad, la triste realidad es que no hay en el planeta Tierra minerales y metales en la corteza terrestre suficientes para permitir esa clase de transición con sustitución. En eso llevan trabajando años muy bien, Antonio Valero, Alicia Valero, todo el equipo suyo en la Universidad de Zaragoza, y hay estudios pues, que hemos usado ampliamente, ¿no? Los círculos de gente que estamos trabajando en estas cosas en los últimos años, pero voy solamente a dar un par de datos de un estudio británico reciente, ¿no? De Richard Harrington y otros investigadores e investigadoras expertos en materiales. Hicieron el cálculo para el Reino Unido, solo un país, ¿no? de las decenas de países que componemos eso que se llama, en fin, eso que no debería llamarse, pero que nombramos así como comunidad internacional, solo un país, el Reino Unido, si quisiera reemplazar todos los coches y camionetas, no los vehículos pesados, solo los coches y las camionetas de un solo país en la Tierra por vehículos eléctricos, y suponiendo las mejores baterías disponibles ahora, de hecho son todavía experimentales, pero se van a introducir dentro de poco con que está funcionando la industria del automóvil, harían falta por lo menos 207.900 toneladas de cobalto, 264.600 toneladas de carbonato de litio y 7.200 toneladas de neodimio y disprosio, además de 2,3 millones de toneladas de cobre. ¿Qué quiere decir eso? Porque son cantidades que no nos dicen nada. Que solo para un país, y excluyendo los vehículos pesados, y démonos cuenta de lo que significa el transporte o el uso de maquinaria pesada, haría falta casi el doble de la producción mundial anual de cobalto, toda la producción mundial de neodimio, 3/4 partes de la producción mundial de litio, al menos la mitad de la producción mundial de cobre, con cifras de 2018, para hacer eso. El planeta Tierra no da. La corteza terrestre no da para esos planes, ¿no? Si lo pensamos un poco desde un ángulo un poco diferente, eso quiere decir que esos planes están pensados para excluir a la mayoría. Y quizá no solo excluirla, en un primer paso excluirla y después a lo mejor exterminarla. No es asunto de risa. Por desgracia, me temo que la cosa va por ahí, ¿no? Bien, hay toda una dimensión, además, colonial, neocolonial, en esta historia, ¿no? O sea, ese impulso para intentar sustituir con renovables de alta tecnología, lo que estamos haciendo ahora, llevaría no solo a una explotación en abstracto de la corteza terrestre, sino sobre todo llevaría a una intensificación de la actividad minera, sobre todo en el sur, pero también en el norte, enorme. Bueno, conclusión provisional en este caso. La corteza terrestre no ofrece metales y minerales suficientes para una supuesta transición ecológica planeada en términos de sustitución de los combustibles fósiles por renovables de alta tecnología. Y eso sin hablar de esas cuestiones neocoloniales o de la devastación de ecosistemas que acarrearía la intensificación de la actividad minera. Y luego, una tercera forma de acercarnos a este asunto es ver qué está ocurriendo de hecho, porque llevamos decenios hablando de transiciones energéticas y hay países que tienen planes más avanzados, desde luego, que los nuestros de transición energética, ¿no? Estamos chocando violentamente contra los límites biofísicos del planeta Tierra. La cultura dominante sigue sin hacerse cargo de este acontecimiento, pero tenemos, sobre todo algunos países, pues, que se han planteado transiciones 100% renovables a los que solemos mirar. Dinamarca, por ejemplo, o
Alemania, que es también un caso interesante, o Suecia, en fin, estos países más avanzados que se supone que están dando pasos decisivos en ese terreno. Dinamarca, por ejemplo, es líder en la generación, el líder mundial en la generación a partir de fuentes renovables de energía, pero las emisiones de dióxido de carbono, el principal de los gases de efecto invernadero de Dinamarca, no han variado en cuanto uno toma en consideración también la aviación, el transporte marítimo, las importaciones y las exportaciones, que es como hay que hacer las cuentas de verdad si no queremos hacernos trampas en el solitario. Si uno toma eso en consideración, ¿no?, a pesar de que en Dinamarca el 33% del consumo energético total, no de la electricidad, procede de fuentes renovables y de la electricidad más de la mitad, el 54 o 55%, a pesar de eso, las emisiones de Dinamarca siguen siendo las mismas que en 1990, en cuanto uno echa las cuentas bien, ¿no? Suecia, tres cuartos de lo mismo, perdón. Según las cifras oficiales, se habría reducido los gases de efecto de invernadero, las emisiones, un 26% desde 1990, pero en cuanto uno incluye en esa cuenta donde no está la aviación, las exportaciones y demás, ¿no?, si uno incluye transporte, aviación y bienes importados, las emisiones suecas no se han reducido nada. Se ha exportado una parte al extranjero y ya está. Se siguen emitiendo las mismas cantidades de gases de efecto de invernadero. El caso alemán, con el peso que tiene Alemania dentro de la Unión Europea, pues también nos interesa bastante, ¿no? Un par de gráficas al respecto. Hay una penetración muy rápida de las renovables en el sistema eléctrico a partir de 2005, pero esencialmente están sustituyendo a la energía nuclear, ¿no? Alemania toma, y está bien, en 2011 la decisión del cierre progresivo de las centrales nucleares, lo van cumpliendo y van sustituyendo esa electricidad con fuentes renovables, pero siguen usando cantidades enormes de lignito y de antracita para la generación eléctrica, ¿no? Eso es lo que muestra, o sea, en ese primer gráfico pues se ve esa, ¿no?, lo nuclear se va reduciendo apreciablemente, las renovables van creciendo un montón desde 2005 hasta ahora, pero si observáis la línea de abajo, la línea roja, que es el lignito, o la hulla y antracita, ¿no?, que es la tercera línea, pues siguen igual, ¿no? O sea, ¿y eso en qué se traduce? Pues que, de nuevo, las emisiones de gases de efecto de invernadero no se están reduciendo. O sea, tenemos una Energiewende en Alemania, ¿no?, un giro, eso literalmente quiere decir giro energético, pero como transición que esté mínimamente en orden, en línea con lo que se supone que tenemos que hacer en reducción de emisiones, pues no nos sirve para nada. Incluso, vamos, y en el caso de Alemania además hay que tener en cuenta que sí que hubo una reducción importante justo a comienzos de los años 90, pero esa tuvo que ver con la absorción de la República Democrática Alemana y el cierre de algunas centrales ineficientes en la antigua Alemania del Este, ¿no? A partir de ahí, ¿no?, de esa reducción, que fue una caída de más de un 25% en 2-3 años, pero por eso, porque cerraron centrales de lignito en cantidad apreciable, a partir de ahí las emisiones están estancadas por encima de 900 millones de toneladas de equivalente de dióxido de carbono, como podéis ver en esta otra gráfica, ¿no? Estas son las emisiones de gases de efecto de invernadero en Alemania, 1990-2017. Está esa caída inicial, ¿no?, del 90, como que veis, pero luego a partir ya pues del año 2000, esencialmente lo que tenemos es el mantenimiento de esas 900 millones de toneladas sin que haya reducción de emisiones, ¿no? Bueno, esto es se puede plantear las cosas a partir de modelos, en términos más sistémicos, pero lo que nos muestra este tipo de consideraciones, ya digo, hay estudios pues mucho más integrales, digamos, sobre ello, es que estamos de alguna forma engañándonos un poco con esto de la transición energética, ¿no? Y ahí hay un par de consideraciones básicas que no hay que perder tampoco de vista, ¿no? Primera, aunque nos contamos a nosotros mismos esa idea, o sea, pues ese relato, ¿no?, de que ya hubo
a lo largo de la era industrial 2 transiciones energéticas anteriores y que ahora ya pues vamos a por la tercera y tenemos hasta la experiencia de las 2 anteriores, ¿no? Primero, una primera transición, ¿no?, a mediados del siglo XVIII, cuando se sustituye la leña, el carbón vegetal, el uso del agua y demás por carbón mineral, hulla, antracita sobre todo al principio, y luego una segunda transición, ¿no?, ya en esa fase del capitalismo que nos mete en la gran aceleración y el capitalismo fordista y luego postfordista, la transición al petróleo y el gas natural, ¿no?, que sigue siendo hoy, ¿no?, petróleo, carbón, gas. Pues ahora nos tocaría pasar a las energías renovables con ahorro y eficiencia, ¿no? Sin embargo, ese relato es engañoso en el sentido en que no ha existido nunca antes una transición energética en el sentido en que ahora usamos esa expresión, un proceso prefigurado, planificado y controlado. En ese sentido, la tercera transición que nos proponemos sería realmente la primera en la historia de la humanidad. Y sobre todo, y más importante, en aquellos 2 primeros procesos, lo que tuvimos en realidad fue la acumulación de diferentes vectores energéticos y formas de aprovechamiento, pero no en ningún caso la sustitución de unas formas de aprovechamiento por otras. O sea, nunca en la historia humana hemos quemado tanto carbón como ahora. Lo que hicimos en esa supuesta segunda transición fue añadir al uso de carbón que se estaba haciendo y que siguió creciendo grandes cantidades de petróleo y de gas natural, ¿no? Por eso, alguien como Fresot, un analista francés sobre esto, puede decir algo como que el concepto de transición es un peligroso espejismo sin referente histórico, ¿no? En cualquier caso, es algo más complicado, mucho más complicado que lo que solemos asumir, ¿no? En esta idea de transición con la que estamos funcionando están en entredicho las ideas de, ahora iremos un poco a ello, las ideas de gradualidad y de control racional de los procesos. Y ahí entramos, digamos, con el enorme, quizá la clave de todo la tragedia en la cual nos encontramos, que es la cuestión de los tiempos, la cuestión temporal. Estamos hablando también en estas jornadas de emergencia climática, estamos hablando de urgencias, ¿no? No nos damos cuenta de que los tiempos se nos están acabando para hacer según qué cosas, ¿no? El tiempo, por ejemplo, para hacer una transición ordenada, creo yo, se acabó. Hoy lo que tenemos pues, son procesos, posibilidades, ¿no?, de cambios pues, mucho más abruptos y traumáticos, ¿no? Igual que no tuvimos un desarrollo sostenible con mayúsculas, pues tampoco vamos a tener una transición ecológica con mayúsculas en ese sentido como la está todavía pensando la mayor parte de nuestra sociedad, ¿no? Decía Meyer Hillman, un anciano científico social británico, que decía: estamos haciendo lo contrario de lo que deberíamos hacer, con el consentimiento silencioso de todo el mundo y sin que nadie siquiera parpadee. Se puede matizar, podemos escribir casi todo el mundo en lugar de todo el mundo, o casi nadie, sin que nadie parpadee, sin que casi nadie parpadee, pero eso no cambia el fondo del asunto, ¿no? Roy Scranton, a quien también se mencionaba hoy por la tarde, y antes le estaba comentando a José Luis que luego lo podemos igual discutir un poco, pero no es extincionista, y Wallace Wells tampoco lo es. Roy Scranton suele decir de manera así pues muy gráfica, dice: estamos jodidos. Quizá solo si asumiéramos de verdad el grado en que estamos jodidos, o el grado, si queréis, la dificultad real de los procesos a los que hacemos frente, quizás solo entonces se podría abrir un camino que evitase lo peor, ¿no? Ahí está, también evocaba, me parece que fue Fernando en la inauguración de las jornadas, ¿no?, esa frase de Mackenzie Work que se usó en la exposición después del fin del mundo, después de la fin del món en Barcelona, ¿no? Esta civilización está acabada y todo el mundo lo sabe. No lo sabe todo el mundo,
Y en cualquier caso hacemos como si no supiéramos que la civilización está acabada. No nos creemos lo que sabemos. Como sociedad no nos hacemos cargo ni nos creemos lo que sabemos. Si realmente fuéramos capaces, creo, de dar por muerta esta civilización, de dar por muerta esta economía y esta cultura, de darnos por muertos en algún sentido a nosotros mismos, yo creo que así es como hay que entender un poco la propuesta de Scranton, ¿no? Ese learning to die in the Anthropocene, ¿no? De aprender a morir en el Antropoceno. Quizá entonces podríamos estar dispuestos a las hoy imposibles transformaciones que nos salvarían, ¿no? Necesitaríamos salir a toda prisa del capitalismo, redistribuir radicalmente la riqueza, olvidarnos del turismo, olvidarnos de la hipermovilidad, reducir la población humana, construir sistemas productivos biomiméticos, desarrollar una cultura de simbiosis con la naturaleza, cultivar la música en vez del crecimiento económico, el amor en vez de la competitividad, la espiritualidad en lugar de la mercantilización, la educación en lugar del poderío militar. En fin, cuando hablamos de cambio de valores, pues nos referiríamos a esta clase de cosas. Realmente, sin una muerte en algún sentido, podemos pensar en cómo empleaban la noción de muerte nuestras místicas y nuestros místicos pues, del 16 y del 17. Sin algo así, eso tiene que ver con la idea de conversión, pues es difícil pensar en salidas que sean ni medio buenas, ¿no? Y esto atañe también, ahí tenemos pues, un debate en marcha, atañe a las propuestas de cambio de tipo expansivo, ¿no? Tipo Green New Deal, por ejemplo, del que nos hablará seguramente Emilio en la conferencia del viernes, ¿no? Yo creo que si analizamos de verdad lo que son las propuestas de reverdecimiento del capitalismo, hay muchas variantes también, distintas propuestas, ya lo sé, de Green New Deal, ¿no? en parámetros también diferentes, pero es difícil pensar, ¿no? en ninguna propuesta expansiva, y las del Green New Deal lo son, que en términos tanto de destrucción de la trama de la vida como en términos de emisión de gases de efecto de invernadero respondan a lo que necesitamos, se adecúen más o menos a las trayectorias que necesitaríamos, ¿no? Las propuestas expansivas conllevan más extractivismo, más destrucción de biodiversidad, más degradación de ecosistemas, más eliminación de seres vivos y tampoco, si lo que ponemos en marcha es esa idea de 100% renovables intentando sustituir lo que estamos haciendo ahora, ni siquiera van a suponer apenas, solo marginalmente quizá, reducción de gases de efecto de invernadero en un largo tramo de su andadura. Y eso es por la razón de fondo, hay también estudios sobre esto, por la razón de fondo de que en esa transición hay todo un periodo que dura decenios en una transición energética para una sociedad entera, ¿no? 20, 30 años. Todo el proceso de sustitución de las infraestructuras requiere emisiones también, tienen emisiones muy importantes y gases de efecto de invernadero. O sea, nada de eso está, y ahí voy a poner la última de los gráficos con los que he venido aquí esta tarde, nada de eso está ni por asomo cerca de las reducciones que sabemos que hacen falta para evitar lo peor en términos de catástrofe climática. Ese es el famoso gráfico, uno de los gráficos construidos a partir del último informe del IPCC en noviembre de este año, ¿no? Con esas trayectorias de reducción, ¿no? Que ya veis la forma que tienen. O sea, no son comparad las gráficas pues, de las emisiones de Alemania de hace un rato con su Energiewende con esto. No hay forma de hacer algo parecido a esto sin una reducción drástica del uso de energía en nuestras sociedades. Y eso quiere decir, y con eso vuelvo a esa idea así un poco de fondo, eso quiere decir alguna clase de empobrecimiento, aceptar, si fuéramos capaces de cierta racionalidad colectiva y pudiéramos asumir, ¿no? ese empobrecimiento igualitario deliberado, ¿no? La gran aceleración en la segunda mitad del siglo XX condujo a la extralimitación ecológica. El choque de las sociedades industriales contra los límites biofísicos del planeta es el tema de nuestro tiempo, esa extralimitación ecológica.
César Manrique decía en 1985 momento de parar, y era el momento de parar, pero no paramos, aceleramos todavía más. O sea, es a partir de entonces, fijaos las cifras que os daba antes sobre los periodos de emisiones de gas, de esas 400 millones de toneladas, de 400.000 millones de toneladas de equivalente de carbono, ¿no? En 1986, en el librito que nos obsequiaron ayer de la Fundación César Manrique, escribía César Manrique: Lanzarote está tocando techo, desbordada en número de automóviles y de turistas. Y eso lo decía en un momento en que la isla tenía más o menos la tercera parte de la población que tiene ahora y recibía a menos de la sexta parte de turistas que está recibiendo ahora. O sea, el momento de parar y lo que hemos hecho a continuación de ese momento de parar, ¿no? Si fuéramos capaces de racionalidad colectiva, la respuesta sería la autocontención a todos los niveles, el mejor con menos con el que han trabajado los movimientos ecologistas durante decenios. Aquí podríamos hablar de metamorfosis, de conversión, de autoconstrucción decrecentista, ¿no?, para intentar sortear el colapso hacia el que vamos encaminados, o al menos lo peor del mismo, ¿no? Y claro que eso, o sea, insisto, lo estoy presentando en términos deliberadamente poco atractivos, ¿no? Ya sé que lo son. Entre otros muchos, Albert Recio, por ejemplo, un compañero, pues, de luchas desde hace muchos años, nos recuerda de vez en cuando que se echa en falta, dice, en todos los movimientos críticos frente al capitalismo, el diseño tentativo de algún proyecto de sociedad viable y deseable, ¿no? Esto, bueno, se podría matizar bastante, ¿no? Porque ha habido, o sea, lo que falta en realidad no son tanto, faltan muchas cosas, sin duda, pero no son tanto diseños así generales de proyectos de sociedad, sino la posibilidad de acercarnos algo por no sabemos qué vías a esos diseños de sociedad. Pero hay también un elemento de aporía, que es el que quisiera ya, para terminar, poner sobre la mesa, ¿no? Esos proyectos, si son viables estando como estamos ahora, ¿no?, en este mundo de extralimitación ecológica que exigiría una respuesta de autocontención cuyos aspectos menos atractivos pues tienen que ver con esa contracción económica y con ese empobrecimiento. Si es viable hoy y ahora, parece que no es deseable para individuos socializados en el capitalismo como nosotros, y por otro lado, si es deseable, entonces no es viable en términos de sustentabilidad. Tenemos ahí pues una suerte de aporía, ¿no? Y ahí el discurso del decrecimiento feliz, digamos, ¿no? No es que sea engañoso, no lo es, o sea, hay algo muy profundo ahí, pero sin embargo omite señalar algo importante. O sea, es cierto que son pensables, podemos concebir y hasta experimentar, siquiera parcialmente, formas de vida mucho mejores, más satisfactorias en ese mundo de menor uso de energía, de materiales, de reterritorialización, de asunción de límites, de ordenarnos con bioregiones, de las que nos hablará Fernando. Claro que podemos pensar formas de vida mucho mejores que lo que tenemos ahora, y no digamos que lo que vamos a tener en la senda en la que vamos, ¿no? Pero tiene el peaje, que es importantísimo y que de hecho pues, nos maniata de alguna manera políticamente, tiene el peaje de que usar menos energía, menos materiales para las zonas sobredesarrolladas del planeta en las cuales estamos nosotros, eso quiere decir hacer menos cosas, ¿no? Menos actividades de las que ahora apreciamos, ¿no? Empezando por el viajar para venir a Lanzarote, por ejemplo, ¿no? Y para sociedades enganchadas a las satisfacciones consumistas compensatorias, como son las nuestras, eso supone un problema grave. El viviríamos mejor, ¿no?, de la propuesta de crecimiento feliz, digamos, es cierto, pero solo si un cambio cultural concomitante nos permitiera pues, una cierta clase de metamorfosis de valores, metamorfosis axiológica, que, por ejemplo, situase la lentitud, la sobriedad, la espiritualidad, ¿no?, en el pináculo de nuestros valores, en lugar de los que tenemos ahora. Y eso, claro, lo hemos evocado también al final de la conferencia de Almudena, lo hemos hecho en otros momentos, también con Carlos ayer, lo hemos hecho en otros momentos, pero el saber lo que nos hace falta y el poder hacer lo que nos hace falta son dos asuntos bastante
diferentes, ¿no? Y bien, pues si se quiere, así como lema, y ya lo dejo aquí para que tengamos tiempo también ahora para el debate, pues esta idea de empobrecimiento voluntario, deliberado, igualitario o barbarie, recogería más o menos esa dificultad a la que me refería, bueno, con el título de esta intervención, que ya digo, seguro que no resultará tan grata como nos gustaría, pero me parece muy importante el no engañarnos en este sentido. Bueno, gracias. Sí. Bueno, damos paso a la mesa redonda. Va a estar moderada por Joan Nogué. Joan Nogué es catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Girona. Ha sido director del Observatorio del Paisaje de Cataluña y sigue vinculado al mismo como asesor. Trabaja en dos grandes líneas de investigación: el pensamiento geográfico y territorial y el análisis del paisaje desde la óptica de los estudios culturales. Ha publicado diversos libros sobre ambas temáticas y numerosos artículos en revistas internacionales de reconocido prestigio. Es miembro del Instituto de Estudios Catalanes y del Comité Científico de la Fundación Benetton, que está en Italia. Esta fundación une paisaje, historia y patrimonio cultural. Asimismo, forma parte del patronato de la Fundación Bunka, la cual pone en valor la arquitectura, el paisaje y la cultura desde un punto de vista humanista. Ha estado trabajando ahí toda la tarde con las preguntas y nada, pues gracias. Gracias. Buenas tardes. Déjeme en primer lugar felicitar a la Fundación César Manrique por la organización de este curso. Es de nuevo otra ocasión en la que se demuestra que la Fundación se avanza y aparece como uno de los centros de pensamiento y de acción más innovadores, y lo digo seriamente, del panorama cultural, como mínimo de nuestro panorama cultural. Conozco a muy pocas fundaciones, pertenezco a varias, pero conozco a muy pocas con esta vitalidad, dinamismo y capacidad de innovación. Bien, en el marco del curso que con tanto acierto han diseñado Fernando Prats y Yayo Herrero, hemos dedicado, como han visto esta tarde, el tema, toda la tarde, al tema nuevos tiempos, nuevos paradigmas, nuevos imaginarios. Hemos escuchado a tres ponentes de reconocida solvencia, cuyas intervenciones serán objeto de debate a continuación. Van llegando preguntas, espero que no lleguen muchas más, porque si no, no nos dará tiempo, pero en cualquier caso las discutiremos. Pero antes, permítanme una breve reflexión. No para lanzar un mensaje optimista para cerrar la sesión del día, no es para... No te miro a ti, no es porque lo tenía más o menos preparado, pero sí porque lo creo. El título de esta sesión está muy bien pensado. Nuevos tiempos, nuevos paradigmas, nuevos imaginarios. Yo quiero referirme brevemente, en unos 5 minutos, a eso, porque en efecto, en esas estamos. A pesar de los pesares,
a pesar del plato menos suculento que nos ha servido, pero realista y por tanto muy conveniente esta tarde, a pesar de la impotencia que a veces sentimos cuando parece que nada va a cambiar, a pesar de que, como decía Almudena, estamos ante una crisis de colapso total, lo cierto es que caminamos, desde mi punto de vista, de manera irreversible, hacia un nuevo paradigma. Y utilizo el término porque se utiliza en el título de esta sesión. Es decir, el debate que hoy tenemos aquí en Lanzarote, hoy, ayer y durante toda la semana, se está planteando también en otros foros y lugares. Y esta es una constatación, es una realidad, no es una hipótesis. Se está planteando en muchísimos lugares del planeta. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que hay un mar de fondo parecido, quiere decir que hay unas inquietudes similares y que muchos lugares y muchas personas viven la misma sensación, no sé cómo describirlo, pero para que me entiendan, entre comillas, de fin de etapa, de fin de ciclo. De un extremo a otro del planeta, mucha gente está convencida de que la manera hegemónica de entender nuestro entorno, de gestionarlo y de relacionarnos con él, está llegando a su fin. No se sabe muy bien qué es lo que va a venir, pero sí esa conciencia se está extendiendo, que eso no puede durar más. Y sentimos la necesidad de reinventar y reinterpretar los lugares creando nuevos imaginarios. Y utilizo también el término imaginario porque también aparece en el título de la sesión de esta tarde. Rememorando a Marcel Proust, el verdadero viaje no consiste tanto en descubrir nuevos paisajes como en ser capaces de mirar de otra manera. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos, creo, en esos debates y en todo lo que implica, es decir, los movimientos que están detrás, la gente que escribe, que piensa, que lucha en relación con esos debates, estamos en realidad aprendiendo a mirar de otra manera. Estamos aprendiendo a mirar de otra manera. Y como decía ayer Fernando Gómez Aguilera y también hoy José Luis, ha llegado la hora de firmar un nuevo contrato social con este planeta. Con la naturaleza. Sí, habrá que volver ahí. De momento lo dejo con lo del planeta. Estamos asistiendo de una punta a otra del planeta a la emergencia, y eso también es una constatación, de nuevas prácticas, nuevas experiencias, nuevas actitudes, subrayo lo de actitudes, que indican una renovada actitud mental. Luego vendrán los problemas de transición energética, pero lo básico y lo fundamental inicialmente es una renovada actitud, una nueva actitud mental ante los lugares, y utilizo el término a conciencia, los lugares, por parte de muchos sectores de la sociedad contemporánea. Hay cantidad de ejemplos. El otro día me llegó un libro que se acaba de publicar en Italia, en inglés y en italiano, que se llama simplemente así, Luoghi di Valore, lugares de valor. Es un libro interesantísimo, es el resultado, el producto final de un macroproyecto de investigación que ha durado 10 años, de investigación y de participación ciudadana, las dos cosas a la vez. Investigación y participación ciudadana en toda la región del Véneto, que ha durado 10 años o más incluso. ¿Y qué pretendía ese proyecto, que ahora finalmente se ha publicado en forma de libro? Se trataba de identificar los lugares que para la gente de la calle, para la gente anónima, tenían algún tipo de valor y de averiguar el porqué. Centenares de personas, de hecho miles de personas, durante estos 10 años, anónimas, ciudadanos normales, ciudadanos corrientes, que no representaban a nadie más que a ellos mismos, han participado a lo largo de estos años en esa experiencia y han señalado y descrito sus lugares preferidos, explicando a los expertos las razones de esa elección. Una elección que les llevaba a lugares muy diversos, una casa, una escuela, una esquina, una calle, una plaza, un descampado, un prado, un árbol, un bosque, unas ruinas, un espacio abierto, un tramo del río, en definitiva, a miles de lugares aparentemente irrelevantes, incluso anodinos, algunos de ellos. Y a diferencia de lo que podríamos suponer de entrada, no eran solo los valores patrimoniales, históricos o artísticos oficialmente reconocidos los que condicionaban la elección, sino sobre todo la memoria personal, las experiencias vividas y la vinculación de la emoción
a estos lugares. Y así podríamos seguir a lo largo de toda la tarde, no es mi función, pero quiero contextualizar mi intervención y la vuestra, exponiendo ejemplos de todo tipo que mostrarían la necesidad que sentimos de crear nuevos imaginarios. Sentimos como humanos una absoluta necesidad, en esos momentos más que hace unos decenios, de crear nuevos imaginarios, de relacionarnos emocionalmente con los lugares e incluso, diría yo, de reemocionarnos con los lugares. ¿Qué está pasando? Bueno, es lo que ese seminario, esa tarde, este debate que ha estado también planteado por los organizadores, trata de desvelar. La razón fundamental es que estamos asistiendo a un verdadero cambio de paradigma. Se ha señalado, llevamos 2 días hablando de eso, pero es que es verdad. Es decir, cuando uno piensa en qué implica un cambio de paradigma, se da cuenta de que las clásicas estructuras materiales e ideológicas que creíamos infalibles hace 2 días se están resquebrajando, están mostrando grietas, están perdiendo su aura de solidez, su aura de consistencia. El modelo de crecimiento, acabas de hablar de eso, y los valores sociales imperantes se ven cuestionados por nuevas actitudes ante el trabajo, ante los recursos naturales, ante los lugares, ante los paisajes. Y se está reclamando una vida más plena, más llena de sentido, en la que el individuo sea dueño de su destino, controle su propio tiempo, se alimente de manera más sana y viva, en definitiva, una existencia en plenitud, sea feliz, simplemente. Añadía José Luis también, estamos asistiendo quizá por primera vez en mucho tiempo a una generación joven que empieza a exigir sus derechos políticos no actuales, sino de futuro, sus derechos políticos de futuro. Eso es muy importante, se ha dicho esa tarde también. Por tanto, algo pasa, algo se mueve a nivel cultural, a nivel social, a nivel territorial, a nivel económico, también a nivel ético, lo que ya se intuye en el manifiesto que ayer por la noche me leía, que César Manrique dio a conocer en 1986 y que la Fundación ayer les regaló en esa edición que muestra una sensibilidad exquisita. Nuevas corrientes de pensamiento, nuevos movimientos sociales caminan en esta dirección. Hoy hemos visto varios. Y no solo, quería subrayar esa cuestión, no solo como reacción ante el miedo a caernos al abismo que se está abriendo ante nosotros, sino con el convencimiento de que un mundo mejor es posible. Es decir, no es solo una reacción ante el desastre que se avecina, sino porque se quiere vivir de otra manera en un mundo mejor. Las ideas están ahí, lo que faltan son las nuevas cajas de herramienta. Ese es el problema, en todos los ámbitos, en todos, en los vuestros, los que habéis ido detallando, y también en el mío concreto, que ha aparecido y aparecerá en otros días de manera indirecta, el mundo de la ordenación territorial, de la gestión del territorio, del paisaje, el mundo que a mí me pilla más cerca. Los instrumentos de ese mundo, académico, profesional, muestran serias dificultades para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales y a los nuevos cambios culturales que se están dando. Yo era un fan de muchas políticas de paisaje en Europa, me inspiré muchísimo en algunas de ellas cuando estaba como director del Observatorio del Paisaje, y ahora me doy cuenta de que algunas de esas políticas de paisaje que nos parecían tan innovadoras en aquel momento, a mí el primero, no se están mostrando tan eficaces como esperábamos, quizá porque en realidad no atacaban la raíz del problema, tenían un problema también de instrumento, utilizaban una caja de instrumentos que ya no funciona, eran son políticas de paisaje de carácter más bien cosmético, que se limitan a corregir, a camuflar, a embellecer los excesos, los abusos de intervenciones desafortunadas que nunca entendieron el lugar, de ahí que hable tanto de lugar, nunca entendieron el lugar en el que se implantaban y que de hecho nunca debieran haberse implantado allí. Por tanto, creo que tenemos las ideas, pero nos faltan los instrumentos. Y los ponentes nos han dado algunas pistas sobre cómo conseguirlos cuanto antes. José Luis ha basado buena parte de su discurso en esta idea, precisamente. Con otras palabras,
Es decir, si no se habla más del cambio climático, de la que nos viene encima, quizás sea porque necesitamos nuevas herramientas, nuevas formas de expresión, nuevos relatos. Y quizá la fusión arte, ciencia, tecnología, podría darnos alguna de esas herramientas. Almudena propone deconstruir, no sé si el término te gusta o no, pero no se me ocurre otro, los pilares de la modernidad y el discurso social creado por los hombres y el discurso patriarcal, agente principal de la devastación actual. Hay que cambiar la lógica, dice ella, del sistema, poniendo el énfasis en lo relacional y cambiar la idea de progreso. Y Jorge, lo han escuchado hace un momento, ha puesto el énfasis en la transición energética, que es fundamental, como paso previo a esa transición ecosocial, pero advirtiendo también que eso no será fácil y que la autosuficiencia, hay varias preguntas sobre esa cuestión, la autosuficiencia energética por la vía de las renovables es inalcanzable, y como es inalcanzable no habrá otra forma que cambiar el modelo de vida yendo hacia ese decrecimiento o como se quiera. Termino aquí y paso ya directamente, porque eso enlaza algunas de las reflexiones que os he planteado, enlaza con las preguntas que han llegado durante toda la tarde. Si os parece bien, por orden de intervención os las planteo y luego las respondéis e iniciamos el debate. José Luis, hay una pregunta que te plantea si la solución al cambio climático pasa por una reforma o por una revolución. Que te definas sobre eso. Vaya. Almudena, ¿no será que, te preguntan, igual que hemos invisibilizado el papel histórico de las mujeres hasta ahora invisibilizamos los bienes comunes, la trama vital de interrelaciones que hace habitable este planeta y las sociedades? Esa es la pregunta. ¿Tienes otra? Dice el historiador Yuval Harari, dice que el Homo sapiens es el único animal capaz de colaborar de manera consciente en grandes números, dice ella. Para ello necesita mitos unificadores. ¿Es el momento de cambiar de la religión neoliberal a la ambientalista? Pongo deberes, ¿eh? Jorge, te resumo unos cuantas porque, claro, como ha sido el último, van llegando más. ¡Más! Pues sí, habrá que resumir. Pero, las que había leído hasta estas que han llegado se podrían sintetizar en varias reflexiones. Una, si la situación requiere la urgencia que todos sabemos y que tú has planteado, ¿no sería imprescindible plantear propuestas viables, pero a corto plazo, aunque no solucionaran todo el problema a largo plazo? Es decir, fijarnos, centrarnos en el corto plazo, dado la urgencia del tema. Eso se vincula también, bueno, no directamente, pero había otra pregunta relacionada con el tema no tanto de la energía, de la nueva energía, de la transición energética, sino del control de esa energía. Tú nos has hablado del modelo de gestión y control de esas nuevas energías limpias, renovables, que van a ser las protagonistas de la transición energética. Y hay quien no le ilusiona demasiado que los grandes grupos energéticos industriales que hasta ahora han controlado las energías fósiles sean los mismos que controlen las energías renovables. Me parece una pregunta muy pertinente. Vinculada con esa, bueno, no directamente, es más, había otra que tenía relación con, ya saldrá. Hay dos que son más de concepto, de filosofía, de fondo. ¿Cuándo se va a producir y cómo el colapso social? No creo que seas capaz de contestarlo, pero yo, por si acaso... No, si lo sabes, cuéntanoslo, para que hagamos planes todos, porque... Si alguien lo sabe, que levante la mano. Hay otra que se podría hacer extensiva también a ti, a José Luis y a Almudena,
Es decir, si es utópico plantear que las generaciones de hoy, actuales, van a solventar los problemas socioeconómicos, ambientales y demás del mañana. Es decir, si hay esperanza, si no hay esperanza en ese sentido. En fin, de momento creo que ya tenéis bastante con qué empezar y mientras tanto voy ordenando las que van llegando. Cuando quieras. A ver, yo lo tengo fácil porque era una pregunta muy sencilla y que es algo así como la base de la mitad de la teoría política acerca de la evolución política de los sistemas, ¿no? Revolución o reforma. Creo que me interesaba más primero plantear que la formulación de la pregunta, la solución al cambio climático, ya podía ser una idea que podíamos superar. No vamos a operar en lógica de solución, como de aquí hay un conflicto que vamos a desnudar y entonces vamos a pasar a un estadio posterior. Creo que cuando hablamos de reparación, de mitigación, de adaptación, asumamos de una manera más realista que lo que vamos a hacer es vivir con el problema y vivir con el conflicto y bordear alrededor del conflicto. No creo en una especie de gran catarsis de la cual hay un gran enfrentamiento y salimos en un estado o en otro, con lo cual creo que es mejor pensar en la crisis climática como una condición que no como una especie de cuello de botella y operar desde esa noción de condición. Y dentro de eso, revolución o reforma, revolución entendida en el sentido literal de revolución política como toma del orden articulado que permita un cambio de la relación de fuerzas entre los distintos agentes sociales, no creo que sea algo ni predecible ni claramente modulable de alguna manera. Creo que me interesa más la cuestión de revoluciones morales y revoluciones sociales en cuanto a grandes cambios radicales de nuestros valores que acaban haciendo que adoptemos posturas y que adoptemos posiciones morales que un tiempo antes nos hubieran parecido improbables. Yo en ese sentido sí soy optimista con algunas cosas. Creo que la vía que nos están marcando el feminismo, el movimiento LGTBI, son una senda que vamos a transitar muy claramente en otros ámbitos. Quizá, no sé, a mí el que más me interesa, y no sé si lo distorsiono por mi interés personal, es el de los derechos animales. O sea, creo que asumiremos en no demasiado tiempo que la industrialización de la ganadería es una aberración moral en su orden actual que no es prolongable y no es extensible. Y nos preguntaremos cómo lo aceptamos desde una distancia temporal y no nos planteamos cuáles eran los enormes problemas morales de ese ámbito. Y luego, así que no tengo una respuesta clara. La segunda pregunta que has hecho, esa tenía una respuesta muy buena, que era eso de, ¿serán las generaciones de jóvenes los que serán capaces de arreglar, de asumir los problemas que nosotros no asumimos? La propia Greta Thunberg ha respondido, me acuerdo de una entrevista que decía que cada vez que le hacen esa pregunta su respuesta siempre es, bueno, vosotros también podéis ayudar un poquito, ¿no? O sea, hay una especie de discurso de descarga de responsabilidad sobre la experiencia, que los que son mejores que nosotros, porque son más jóvenes, son idealistas y tienen esas capacidades, de alguna manera tendrán la fortaleza moral y la rectitud que nosotros no hemos sido capaces de tener. Vaya morro, ¿no? O sea, vaya posición moral más insostenible, indefendible y de un egoísmo, vamos, sin límite. ¿Quieres seguir? Sí, bueno, voy con el orden de las preguntas que ya he apuntado. Esto de que si invisibilizamos, igual que lo relacional, los bienes comunes, etc. Yo creo que la sociedad invisibiliza como ideal todo lo que tiene que ver con lo relacional. O sea, por ejemplo, los cuidados. Hay experimentos y, vamos, prácticas en comunidades de esto de bancos de tiempo, de que están funcionando, que son, y sin embargo eso no pasa a ser establecido como un modelo de cosas de salidas para transformar la sociedad, ¿no? O sea, se invisibiliza. Se sigue idealizando todo lo que tiene que ver con lo individual, con el éxito, el triunfo, etc. Yo aquí hay una cosa que tiene que ver con el deseo que no he comentado antes y que tiene que ver con lo que ha dicho Jorge ahora del empobrecimiento, todo esto que estoy completamente de acuerdo. La cuestión, yo creo, de desear el empobrecimiento, el problema de esto, ¿no? Que es lo que decía el otro día, ayer Fernando, de la crisis del deseo, que es un punto que a mí me parece muy importante.
Es que lo que sucede, por eso a mí me parece que hay que considerar la subjetividad, es que hay que mirar a la subjetividad, porque digamos, la socialización ocurre de forma tal que conduce a idealizar y convertir en deseo la norma. O sea, eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, con el orden patriarcal, ¿no? Las mujeres por ejemplo, a mí me educan para que las mujeres seamos ordenadas, limpias, no sé qué, y entonces que haga la cama todos los días, y yo convierto eso en el deseo. O sea, yo no quiero salir de casa sin dejar mi cama ordenada, ¿no? Porque convierto en deseo la norma. Esto, que es un ejemplo absolutamente básico, funciona al nivel más profundo de la cultura. O sea, la cultura nos socializa de una cierta manera porque la norma la convertimos en deseo. Entonces, cambiar el deseo y decir, yo voy a desear ser más pobre, empobrecerme, es complicado porque eso no funciona de manera individual. La socialización, si no se cambia el orden social, tu deseo va a seguir siendo tener más. Entonces, en el momento en que tú consigues cambiar ese deseo, ya has cambiado el orden social. Pero ahí es lo complicado, porque la macropolítica, te digo, no va a dejar, y esto tiene que ver con la invisibilización de los bienes comunes, que eso se convierta en deseo. O sea, por ejemplo, esta que os decía, esta socióloga, que a mí me parece muy interesante, Silvia Rivera decía esta cuestión de la Constitución, que ha nombrado alguien ayer o hoy, de la Constitución del buen vivir, ¿no? Por ejemplo, que tiene Bolivia, que tiene Ecuador, etcétera. El problema es que Evo Morales, por ejemplo, estaba siguiendo políticas extractivistas. O sea, la macropolítica va por un lado y luego las comunidades por otro. Entonces, se invisibiliza. A nivel de la macropolítica se invisibiliza, ¿no? Yo creo que se invisibiliza. Ahora, pero que hay prácticas que podrían ser convertidas en algo deseable, pero el problema ahí es manejar el deseo, porque el deseo está determinado, o sea, el deseo no es libre, está determinado por el orden social, ¿no? Con respecto a Harari, la cuestión está de que si estamos pasando de una religión neoliberal a una ambientalista, yo creo que todavía no estamos pasando, ¿no? O sea, que todavía la religión es neoliberal. Hay un libro, a mí me parece súper interesante, que se llama Mitos por los que vivimos, Myths We Live By, que está escrita por Mary Mickley, ¿no? En este momento me parece que es norteamericana. Sí, norteamericana. Y Mary Mickley dice que nosotros creemos en la ciencia con la contundencia de un mito. O sea, que nosotros tenemos una creencia en que la ciencia nos da la verdad, ¿no? Que le atribuimos a la ciencia la fuerza de creencia de un mito, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que vivimos con mitos, o sea, que tú dices, no, es que el mito es la verdad más potente que existe, porque no admite falsación, y nosotros le damos ese valor a la ciencia, yo creo, ¿no? Entonces, estamos siempre, en fin, relacionándonos de forma de creencia, no científica, sino de creencia, con la ciencia incluso, ¿no? Estamos abandonando ya un mito, ¿no?, neoliberal. Yo creo que todavía no, porque la sociedad es patriarcal y eso es individualista y eso es neoliberal. Yo creo que no estamos pasando a una religión ambientalista, seguimos en la religión neoliberal. No lo he dicho antes, pero te agradezco que ya lo hayas hecho, porque os podéis interpelar entre vosotros. O sea, bueno, ellos ya te han interpelado, o sea, que ya quedas, además te tocaba contestar si quieres. Sí, vamos, yo de hecho tenía también alguna pregunta para ellos. Yo creo que está bien, ¿no? Sí. Empezando un poco por el final, ¿no? Por esta pregunta sobre la supuesta nueva religión ambientalista, ¿no? Yo he hablado también, o sea, tenemos movimientos ahí interesantes en ese ámbito, ¿no? Ya ayer se evocó ese giro en la cúpula de la Iglesia Católica, que no ha sido tan seguido, se ha puesto en marcha en realidad más bien un proceso también interno dentro del mundo católico de lucha en torno a las interpretaciones, ¿no?, de esta posición, bueno, que es una posición bien interesante del Papa Francisco con la encíclica Laudato Si. Los cristianos de izquierda lo han tomado como algo bien importante y se han puesto a trabajar sobre ello, y está recibiendo, en cambio, ataques bastante brutales por parte de otros sectores de la Iglesia Católica. Hay ahí movimientos que reflejan los movimientos tectónicos, digamos, ¿no?, de la política mundial, ¿no? Y tenemos, por otro lado, efectivamente,
las preguntas sobre qué clase claro, los valores y creencias profundas pues van bastante de la mano, podemos plantearlo en términos de nuevos mitos, y ahí hay algo que me llamaba la atención en la exposición interesantísima que hacía José Luis, y era la ausencia de Gaia en su intervención, ¿no? Quizá tenga algo que ver con esa cautela con la que se refería efectivamente los debates que tenemos en el gremio de los filósofos sobre, en fin, la naturaleza o la naturaleza entre comillas, ¿no? No sé si la cosa va por ahí o no, pero era muy llamativo dentro del marco de iniciativas que estabas exponiendo de esas nuevas formas de mirar, que faltase una que quizá es la más prometedora e importante, en mi opinión, de las que tenemos ahora a nuestra disposición. Hay quien lo lee bajo esa luz así de un posible nuevo mito, ha sido denostada desde que la formularon por primera vez Lovelock y luego Lynn Margulis también y otra gente, ya a finales de los 60, ya sobre todo en los 70, pues recibió pues grandes ataques, ¿no? ¿Dónde van estos proponiendo ideas religiosas en el Sancta Sanctorum de la biología? Pero digamos, ese tipo de ataque ideológico no estaba nada bien fundado, ¿no? Era una hipótesis científica en los 70 que ahora no en todas sus formulaciones, ¿no? Sigue habiendo un debate bien interesante entre las concepciones de Gaia homeostática, digamos, y las de Gaia orgánica, a la que se refería antes Almudena, pero que no es, de hecho esa es la posición minoritaria, ¿no? Es bien interesante, pero es minoritaria. Casi nadie considera a Gaia como un gran organismo, pero en cambio la idea de un sistema de sistemas autorregulado que consigue, de manera quizá también a veces catastrófica, mantener condiciones aptas para la vida, eso es hoy ciencia estándar, no es ya la hipótesis de los años 70, ¿no? Entonces ahí tenemos un elemento bien interesante que tiene además mucho que ver con algunas de las cosas que apuntaba antes José Luis, el asunto de las dimensiones y de los lugares. O sea, tenemos por una parte esa posibilidad, ¿no?, que ha explotado sobre todo pues, la ciencia galileana, mecanicista de los últimos siglos, como de vernos desde las lejanas galaxias, ¿no? Y en ese universo que es fascinante, por otro lado, realmente las cuestiones del sentido humano desaparecen por completo, ¿no? Y seguir eso, pues, un poco en ese camino, pues, puede llevar a la desesperación más absoluta y a posiciones verdaderamente nihilistas. Tenemos, por otro lado, esos lugares, por ejemplo, de deseo, de memoria, de identificación, alrededor de los cuales una comunidad alrededor de un territorio puede organizar toda una forma de vida. Y tenemos, y esa es como la novedad más, yo creo que de las más importantes de los últimos decenios, ese nivel planeta Tierra, que ni siquiera es tampoco toda la Tierra, sino es más bien esos poquitos kilómetros, ¿no?, esos 30 kilómetros más o menos arriba y abajo de la superficie terrestre, en las cuales la vida, este fenómeno que hoy por hoy pues, es el único rincón del universo donde nos consta fehacientemente que existe, ahí estamos. Entonces, el avanzar, aunque fuera mínimamente por ahí, eso los movimientos ecologistas de otra manera lo llevan, sin necesidad siquiera de apelar a Gaia, pues llevan decenios, ¿no?, hablando de conciencia de especie. Pensadores tipo Edgar Morin o Isabel Stengers han elaborado también ahí pues, estas ideas, ¿no?, de tierra patria, tierra matria. Podemos enganchar ahí con un montón de cosmovisiones en otras culturas o sea, ahí hay algo muy importante, muy poderoso, muy valioso y que encima o sea, para un racionalista occidental es del todo admisible. O sea, yo puedo acercarme también a eso con las gafas, casi sin quitarme la peluca de señor ilustrado del siglo XVIII, me puedo acercar también ahí, ¿no?
Entonces me llamaba la atención. No ha sido una misión deliberada por nada, y de hecho es interesante mencionar, porque la misma idea de Gaia se está, tú lo decías, reconceptualizando en ámbitos muy racionalistas. O sea, alguien como Latour, que es el padre de los estudios de ciencia y tecnología, lo emplea hoy en día con casi como una además contraposición de la idea del globo, de la globalización, que es muy interesante porque sus orígenes ideológicos son de un contexto muy distinto. Me hubiera gustado quizás relacionarlo más, por ejemplo, con otras ideas que sí están muy extendidas, como la noción de mutualismo, que tiene que ver con la reorganización de la relación entre distintas especies por relaciones de cooperación y beneficencia y de sinergia, y no de explotación o de extracción, y cómo puede haber un programa político, ideológico y casi de diseño también en torno a esa idea, que algunos llaman mutualismo, otros llaman... no hay quizá un vocabulario ahí tan... Bueno, ahí está, Planeta Simbiótico, es el título del libro de Lynn Margulis, ¿no? Sí, o sea, es claramente un nuevo orden. Y tiene que ver también con esa idea de eso. Es un término, a mí esos famosos 30 kilómetros, que alguna gente llama zona crítica, es una manera muy interesante de plantear que precisamente hay un orden de excepcionalidad ahí con el resto del universo. Es una imagen muy increíble, que lo que pasa en esa franja que incluye desde el aire respirable hasta la tierra fértil, tiene un orden de realidad ontológicamente distinto a todo lo que sabemos del resto del universo explorado y conocido, y que no es ni siquiera el planeta como objeto, es un estado, es una condición muy, muy determinada. Te quería comentar, antes de que el público, en fin, vaya desapareciendo, porque hay algunas preguntas concretas que estaría bien si pudieras contestarlas, algunas muy concretas. Sí. Y luego, de todas formas, también eso, en Almudena también había un punto donde me había quedado, no hace falta igual contestarlo ahora, pero en la propuesta que yo comparto de reducir el nivel de individualidad, corazonar más, y que nos planteabas al final, solamente apuntabas la vía de reforzar los valores comunitarios, pero claro, uno se queda enseguida pensando, y entonces la vía oriental, pero no solo oriental, de descentrar el ego, ¿no te parece que debe combinarse o seguirse de alguna manera? Bien, es una... es que aprovecho para meter ahí una cuña, una pregunta también que se relaciona con ese tema para los dos, en relación a si el empobrecimiento o el decrecimiento colectivo debe producirse desde la acción personal, cambio de actitud personal, individual, o por el contrario debe ser impuesta por instancias superiores, por ejemplo, un cambio de políticas a nivel de Estado. Punto, ¿no? Nos afecta a los dos en relación con lo que estáis comentando. Sí, bueno, primero voy a decir solo una cosa. A mí me parece que el problema que tiene la hipótesis de Gaia, que es verdad que es un sistema Después de Gaia volver al sí, tema. pero lo que quiero decir es que ahí no se considera la especificidad del humano, pero yo a eso solamente quiero apuntar eso. Yo sí quiero preguntar cuál es la utilidad de considerarla ahora mismo, la especificidad del humano. Que si no cambia cómo se relaciona el humano con lo demás. O sea, tú no... Pero es que no sé si nos podemos ir por ahí, pero no lo cambies. O sea, si tú no entiendes cómo el ser humano entiende el mundo y por tanto reacciona sobre él, si tú no entiendes eso, no vas a poder cambiar su relación. Pero podrías decir que el problema que tenemos ahora es que lo entendemos demasiado, no demasiado poco, ¿no? No, yo no. No, creo que no. Y voy a lo de descentrar el ego. Os habéis tomado muy en serio lo de interpelaros y está muy bien. Claro. Lo de descentrar el ego, por supuesto, o sea, en eso consiste en bajar el nivel de individualidad. ¿Entiendes? En que... claro, pero son como dos vías distintas y quizá complementarias, me da la impresión, ¿no? ¿O tú no lo ves así? Sí, o sea, que claro que sí, o sea, que decir que yo en eso, o sea, si yo lo único que te digo es que hay que bajar el nivel de considerar que tú eres diferente, separado, sin comunicación con los demás, que eres algo distinto, y ahí todos los planteamientos que me quieras poner, ¿sabes? Eso, por supuesto, no tengo ningún problema. El empobrecimiento desde lo personal. Que iba para los dos en relación con la pregunta si ese cambio de paradigma, el empobrecimiento, decrecimiento, lo que sea, pasa por una actitud, un cambio personal, individual, o no hay otra forma que imponerlo. Es que, claro, eso es lo que yo decía antes, ¿no? Es que lo personal no es personal. O sea, esto de lo que decía Kate Millett, ¿no? De lo personal es político. O sea, esto a todos los niveles. Es que lo personal no existe de forma aislada. Estamos socializados, somos individuos sociales, ¿no? Y entonces nosotros somos el resultado del orden social en el que estamos, en el que nacemos, ¿no? O sea, yo pienso que el orden social es
en el que vivimos, la lógica en la que vivimos es una expresión, en relación fractal, una expresión de la subjetividad de quienes tienen el poder. Eso es lo que creo. O sea, por eso creo que hay que cambiar la subjetividad de los que tienen el poder. Y eso es lo que no sé cómo se hace en la macropolítica. Porque creo que, la lógica del orden en el que vivimos expresa la subjetividad de quienes están en el poder, que han sido hombres, patriarcales, etc. Y eso es la lógica neoliberal en la que estamos. Creo que había... Sí, a mí me parece interesante que a veces cosas que son, a ver, ¿cómo explicarlo? Argumentos que son absolutamente ciertos son contradictorios internamente y no nos dejan ninguna vía de salida. Y creo que la expresión de Almudena de Jorge encontraba una situación parecida a esto. Almudena tiene toda la razón del mundo, creo, a la hora de plantear que necesitamos cambios en órdenes de magnitud que implican procesos de transformación social completas en cuanto a nuestra mirada de constituir la misma noción de poder del individuo. Jorge tiene toda la razón del mundo de decir que no tenemos mucho tiempo, tenemos poco tiempo. Claro, ¿no? Las dos cosas a la vez son mutuamente incompatibles. Yo podría ser el pragmático y de esa posición pragmática que diría, muy bien, eso nos deja solo dos soluciones. Una, asumir todos un extincionismo resignado, no tenemos nada que hacer, disfrutamos lo que nos quede. O otra, empecemos a irradiar con aerosoles la atmósfera y centrales nucleares. Centrales nucleares no emiten CO2, a lo mejor irradiar la atmósfera nos compra 10, 20, 30 años hasta que encontremos otro orden. ¿Por qué no tendría yo razón? ¿Y si lo tendríais vosotros? No, ese es el gran peligro, de hecho, yo le estoy dando bastantes vueltas últimamente, el gran peligro de esta vía de las declaraciones de emergencia climática va por ahí. O sea, es verdad que estamos en una situación de extrema emergencia, pero si combinamos una situación de extrema emergencia con un orden socioeconómico férreo, coriáceo, tan intratable como el que tenemos, pues entonces lo que nos dice una mínima consideración, una ponderación así racional de la situación es que acabaremos en un mundo distópico de geoingeniería de aquí a poco tiempo y habremos contribuido en parte a ello con nuestras declaraciones de emergencia climática. Ese es un asunto que creo que tendríamos que tomarnos más en serio. Pero siguiendo un poquito por esto, la cuestión que estaba, una de las cuestiones planteadas que quedaba que estaba preguntada, esta cuestión de las propuestas viables a corto plazo, ¿no? ¿Qué es el corto plazo ahora? ¿En qué escalas temporales? ¿No? También la cuestión de la escala que aparecía con tanto peso y era tan interesante en la exposición del CCCB en Barcelona, ¿no? ¿Qué quiere decir hoy corto plazo? O sea, se nos escapa, eso tiene que ver con lo que antes intentaba transmitir, ¿no? con estas curvas exponenciales, ¿no? El tiempo de alguna manera se nos ha acabado. Eso es una parte de la tragedia en la que estamos viviendo. Y por otro lado, el tiempo continúa, por supuesto, y habrá... o sea, escribí un ensayo hace un par de años que se titula El colapso no es el fin del mundo. Habrá, después de que colapsemos, que seguramente colapsaremos, pues habrá otros mundos, habrá otras posibilidades, ¿no? Quizá más complejas, de hecho, como las extinciones anteriores. Puede incluso que con seres humanos, ya se verá. Otra cosa. Esperemos que sí, ¿no? Bueno, ya veremos. Pero lo digo, a ver, vamos a ver esto del corto plazo. Ayer, después de la exposición tan interesante que hizo Manola Brunet, ¿no? Aspectos así del calentamiento global, yo le quise preguntar un poco más y lo hicimos durante la cena, ¿no? Alguna consideración adicional. Manola considera extremadamente probable que lleguemos a esos 2 grados de incremento sobre las temperaturas preindustriales ya en 2035, 2040. O sea, en el corto plazo. Para mí eso es el corto plazo. Lo que es una locura es pensar en el corto plazo de Wall Street, ¿no? y de los operadores financieros automatizados. Si hacemos eso, ahí ya sí que un extincionismo así sensato sería sin duda lo deseable, ¿no? Pero eso es corto plazo. O sea, en el corto plazo podemos estar ya en ese mundo en el cual se disparen, decía también Carlos Montes ayer, realimentaciones que nos lleven a una tierra en su mayor parte inhabitable. Eso hoy son perspectivas de corto plazo.
algo humano profundo debería reaccionar ahí. Una parte lo vemos, ¿no? con estos nuevos movimientos sociales, de los cuales estoy completamente de acuerdo con que la descarga de responsabilidad de las generaciones anteriores es una cosa inaudita e inaceptable. Inaudita en realidad no, se ha hecho en parte, aunque no ha tenido tanta trascendencia, porque los movimientos ecologistas, por desgracia, nunca hemos sido muy fuertes, pero se ha hecho ya ese juego de manos con las mujeres en momentos anteriores también, ¿no? Y hay todo un debate interesante también pues, entre el movimiento ecologista y el movimiento feminista e interno a los dos movimientos en torno a esa cuestión. Así que ahora nosotras tenemos que ser las virtuosas que salvemos el planeta, ¿no? O sea que, pero esta cuestión de los tiempos es la que da pues, buena parte de la carga de angustia climática, de la cual estamos hablando estas semanas, meses también, y que quizá pues, debería hacernos situar algunas cuestiones en otro plano, ¿no? Si pensamos un momento en las demandas de rebelión contra la extinción, ¿no? Que dentro de estos movimientos nuevos pues es el que plantea en principio una estrategia más fuerte, ¿no? Contra el orden dominante, pues tenemos en primer lugar, ¿no? Esa exigencia de decir la verdad, con la cual también José Luis empezaba. Claro, es una verdad que ya no es que sea una verdad incómoda, sino que es una verdad inaceptable en muchos sentidos, para el orden dominante, pero incluso para nuestra propia capacidad de metabolizar cosas psíquicamente, cosas parecidas, ¿no? ¿Qué hacemos con una verdad inaceptable? ¿No? Ya una verdad incómoda, por eso, o sea, los plazos han ido corriendo, no hemos hecho nada de lo que teníamos que hacer. Cuando César Manrique decía momento de parar, pues no le hicimos ni caso, y ahora, por esos crecimientos exponenciales, estamos ya, en realidad, sin tiempo para casi nada, ¿no? Y la segunda de las peticiones, de las demandas, ¿no? De rebelión contra la extinción es emisiones netas cero en 2025. Eso es imposible, ¿no? O sea, no hay trayectorias pensables desde las sociedades en las que estamos en 2025 ese resultado. Y sin embargo es lo que necesitaríamos de verdad, es lo que haría falta para poder tener ciertas garantías de evitar lo peor. Verdades intratables y propuestas políticas imposibles. A lo mejor tenemos que pensar un poco más en lo imposible. No solamente en lo posible, sino también en lo imposible. Yo puedo decir una cosa sobre lo de los jóvenes, que yo no estoy tan segura que los jóvenes, por ser jóvenes, van a tener la solución para el futuro. Porque yo, o sea, además es que creo que esto es la perversidad del sistema. O sea, se está seleccionando... O sea, el sistema se reproduce a través de los sistemas educativos, básicamente. Es ahí donde hay que cambiar los valores. Es ahí donde hay que cambiar los valores. Sin embargo, lo que está haciendo el sistema es seleccionar gente joven que no tiene capacidad de crítica social o que no lo pone en juego, porque lo que haces en la universidad, por ejemplo, es seleccionar los que más publican, lo comentábamos anoche en la cena, en revistas de impacto. ¿Qué es eso en humanidades y ciencias sociales? Es lo que es puro dato empírico. No hay pensamiento crítico, porque eso no te lo publica en una revista de impacto o tardas mucho más en publicar, con lo cual entra al departamento el que tiene el dato del análisis termográfico de no sé qué cosa, ¿no? O metalográfico. Entonces, está seleccionando, yo lo veo claramente en la universidad, está seleccionando a chicos jóvenes que no tienen pensamiento social, que lo que hacen es describir, no tienen crítica social, y esos son los que van a educar a las generaciones del futuro. Entonces, a mí, yo tengo muchos problemas con los sistemas, cómo está cambiando el sistema educativo, porque me parece que estamos yendo en la dirección equivocada. Y esto tiene que ver con que están igualándose, ¿ves? Esto tiene que ver con Gaia, las humanidades con las ciencias naturales. No se admite la crítica social. Entonces a mí me parece que es un tema mucho más complejo, del hecho de que porque son jóvenes están en las aulas con el móvil, el móvil está individualizando muchísimo y están cada vez más enganchados, ¿no? O sea, que me parece que es un tema muy complejo, que no es simplemente por la edad que pueden tener la llave, es un tema complejo. Y el sistema me parece complicado. Me temo que, estoy mirando a Idoia, me temo que tenemos que dejarlo. La verdad es que ha sido una tarde muy interesante, yo he aprendido muchísimo. Moderar
a esos ponentes es muy fácil, porque nada más proponerles que se interpelaran. Más bien he tenido problemas para que no se interpelaran tanto. O sea, yo hay una cosa, 20 segundos, que quiero decir, de verdad, 20 segundos. Me da un miedo horrible los dualismos que generamos en esta clase de debates. El problema es político, el problema es cultural, el problema es científico-tecnológico, el problema es político y cultural y científico-tecnológico. Y la solución solo podrá ser política y cultural y científico-tecnológica. No podemos quedarnos encerrados en el debate en ninguno de esos ámbitos, pues tampoco pasa solamente ahí. Hombre, y más con este problema tan súper complejo, claro. Hablando de dualismos, yo querría cerrar el debate de esta tarde con una frase de Manuel Rivas, el escritor gallego, que a mí me viene muy bien como geógrafo, y decía hace unos años, y creo que tiene hoy más razón que nunca, tanto hablar de lo virtual y lo realmente importante sucede en el territorio. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana.